Hermanos, hermanas, muy buenos días en este domingo. Antes de empezar el servicio, hermanos, hermanas, quiero hacer el siguiente agradecimiento. Muchas gracias por los hermanos y por las hermanas que han sido muy fieles con sus ofrendas. Verdaderamente ha sido de mucha bendición para la iglesia en estos tiempos porque hemos podido atender algunas necesidades de la iglesia. Entre ellas tenemos el ayuda a las viudas. Y les agradezco mucho su apoyo, hermanos, hermanas. El Señor los bendiga siempre en esa área. Bien, quiero empezar este domingo con este sermón. Y se llama Uno de los principales. Y quiero que me acompañe por favor a la porción de la palabra, lo que es el Evangelio de Mateo 9, del 18 al 20, por favor. Y dice así: Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí, una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Jairo era uno de los que esperaban ansiosamente el retorno del Señor Jesús a la ciudad de Capernaum. ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué deseaba que llegara? Su hija yacía moribunda y su tiempo se acababa sin que pudiera hacer nada por ella. Así que tan pronto llegó Jesús a la ciudad, vino a su encuentro y le rogó que lo acompañara a su casa. No hay duda, fue un acto evidente de fe. Su fe tuvo que superar diferentes obstáculos, algunos de ellos muy difíciles. El Evangelio de Mateo nos refiere que Jairo era uno de los principales de la sinagoga, pero las sinagogas estaban prácticamente cerradas para Jesús. Recordemos que la última vez que había estado en la sinagoga en Capernaum, los fariseos se habían unido con los herodianos con el propósito de destruirle, porque en un día de reposo había sanado a un hombre con la mano seca. Esto nos lo refiere Marcos 3 del 1 al 6. Por favor, voy a decir como 12 citas y después van a la palabra para que lo puedan referenciar. Y ahora Jairo, uno de los principales de la sinagoga, quizás de esa sinagoga en Capernaum, acudió a Jesús para que sanara a su hija enferma. No es fácil imaginarnos lo difícil que tuvo que ser para Jairo pedir ayuda al maestro. Y escuche esto. Siempre nos resulta humillante que pedir ayuda a otros porque nuestra arrogancia, nuestro orgullo, nuestra soberbia puede más que pedir un favor. Pero en este caso, aún era más doloroso porque Jairo era uno de los gobernantes judíos y Jesús era un rabí despreciado y tenido por endemoniado por los líderes religiosos. Marcos 3:22 lo refiere. Qué difícil tuvo que resultarle superar el qué dirán de sus correligionarios judíos. Y tal vez, si él mismo había participado en el rechazo a Jesús, tendría que haberse arrepentido y confesado su equivocación y pecado. Muchos no lo hacen, prefieren vivir en su pecado, prefieren vivir en su arrogancia, en su soberbia, que pedir un favor. Pero la auténtica fe siempre se encuentra con obstáculos. Y para que pueda obtener su recompensa, esa fe, tendrá que superar esos obstáculos. Qué difícil resulta para el orgullo humano reconocer que necesitamos a Dios, al mismo Dios que muchas veces hemos ignorado y menospreciado, y pasar por encima del qué dirá la gente cuando nos ven acercarnos a Jesús.
la petición de Jairo y la respuesta de Jesús. Jairo, un hombre respetable en su comunidad, llegó a los pies de Jesús y le pidió por su hija moribunda. Todos los que somos padres sabemos el dolor que se siente cuando vemos a nuestros pequeños enfermos y amenazados por la muerte. Así que, postrado a los pies de Jesús, con una intensa ansiedad y un tiempo de afecto, hizo su ruego. Mi hija está agonizando. Ven. Es evidente que Jairo tenía fe. ¿Por qué entonces nuestro Señor Jesús no hizo como con el centurión, en que con una palabra bastaba para sanarlo y así evitar el sufrimiento del padre y la misma muerte de la niña? Esto nos lo refiere Lucas 7 del 1 al 10, lo del centurión. Seguramente quería enseñarle a Jairo y también a todos nosotros un principio fundamental. Allí donde hay fe, el Señor la probará para que crezca su fe. La fe de Jairo alcanzaba a saber que Jesús podía sanar a su hija gravemente enferma. Pero nuestro Señor Jesús quería que avanzara su fe hasta llegar a comprender que también tenía poder para resucitar a los muertos. Y para poder llegar a comprender esto, no había otra manera que esperar hasta que su hija muriera. La fe de Jairo se convirtió en esos momentos una fe desesperante, ya que intentaba abrirse paso entre la multitud junto a Jesús camino a su casa. Algo similar ocurrió en el caso de Lázaro y sus dos hermanas, que relata el Evangelio de Juan. Cuando le llegó la noticia a Jesús de que su amigo Lázaro estaba enfermo, aún así se quedó 2 días más en donde estaba antes de ir. Esto nos lo refiere Juan 11 del 3 al 12. Pero este retraso tuvo una finalidad muy importante: enseñarle a Marta y a María que nuestro Señor no solo tenía poder para sanar a su hermano enfermo, sino que Él mismo era la resurrección y la vida. Esto nos lo refiere Juan 11, 21 al 27. Pero volvamos con la mujer. Una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre. En el camino a casa de Jairo, el Señor tuvo que detenerse para atender a una mujer enferma y que también la estaba buscando. Este retraso fue sin duda otra dura prueba para la fe de Jairo. El Evangelio de Marcos nos refiere a algunos datos de la enfermedad de esta mujer. Padecía de flujo de sangre desde hace 12 años, por lo que imaginamos que se encontraba muy débil físicamente. Una enfermedad de tan larga duración siempre resulta agotadora, tanto para la que la padece o el que lo padece, como para los que las cuidan. Esta enfermedad no solo había minado sus fuerzas físicas, sino también sus recursos económicos, gastados inútilmente en médicos que no habían logrado dar una solución para su enfermedad. Antes le iba peor. ¿Se puede usted imaginar lo que tuvo que haber sufrido en manos de los médicos en la época en que la medicina y sus tratamientos tenían mucho más de superstición que de ciencia? Y esto para que finalmente perdiera todo cuanto tenía y fuera desahuciada, porque los médicos no lograron encontrar una solución para su enfermedad. Entienda esto, hermano, hermana. En muchos sentidos, el caso de esta mujer es un buen ejemplo de la situación de miles de personas que pasan años en angustia, en busca de paz en sus corazones, sin lograr encontrar esa paz. La buscan a través de diferentes remedios humanos, sin encontrar
ningún alivio. Van de una iglesia a otra sin sentir ningún tipo de mejoría en su estado espiritual. Antes se encuentran cada vez más engañadas de todos y desanimadas. Lo que necesitan estas personas urgentemente es ir a Jesús, cueste lo que cueste. Ahora bien, este tipo de enfermedad tenía ciertas implicaciones religiosas que sin duda vendrían a aumentar su dolor de esta mujer. De acuerdo a la ley levítica, Levíticos 15 del 25 al 28, una mujer con flujo de sangre se encontraba en una condición de impureza ceremonial que le impedía participar en el culto de Dios. ¿Se puede usted imaginar cómo esta enfermedad había condicionado su relación con Dios a lo largo de su vida? Hoy estamos padeciendo una situación de cuarentena, pero esta mujer tenía 12 años. ¿Y usted cómo está? Analícelo. Su trato normal con sus semejantes, ya que cualquiera que tuviera contacto con ella quedaría en la misma condición de impureza. De hecho, cuando gastó sus escasas fuerzas para lograr abrirse camino entre la multitud que apretaba al maestro, contaminó su impureza ceremonial a todos ellos y finalmente al mismo Jesús cuando lo tocó. Vea esto, qué curiosa situación. En aquel camino, Jesús se encontraba en medio de Jairo y de la mujer enferma. Dadas las implicaciones religiosas de su enfermedad, aquella mujer nunca habría ido a la sinagoga que presidía Jairo, así que difícilmente se conocerían. Pero ahora, por circunstancias muy diferentes, los dos estaban junto a Jesús, ambos necesitados de el Maestro. La fe de la mujer enferma. La fe de la mujer enferma. No cabe duda que la mujer sentía hondamente su necesidad y fue a raíz de escuchar hablar de Jesús y de las maravillas que hacía él cada día, cuando surgió en ella su fe. Marcos 5:27 nos refiere. Algunos escépticos han pensado, puesto que la mujer se había propuesto era tocar el borde del manto de Jesús, no se trataba tanto de su fe, sino de su petición. Otros han intentado irse más allá, usar el incidente para justificar su confianza en las reliquias. Una práctica muy extendida en los católicos y ecuménicos por muchos años en estos tiempos. Pero usted debe notar una cosa muy importante. Jesús subrayó que lo que le había salvado era su fe. Marcos 5:34 nos lo refiere. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? La mujer fue sanada por el hecho de tocar con fe el borde del manto, pero al hacerlo intentó pasar desapercibida entre la multitud. Su actitud podía ser razonable, dado que los judíos no habrían aceptado que una mujer inmunda ceremonialmente los tocara. Sin embargo, Jesús percibió con total claridad que había salido poder de él. Este es un hecho que no debemos pasar por alto. Por un lado, es importante notar que aunque eran muchas las personas que iban con Jesús y que incluso le apretaban, solo uno de ellas tocó con fe a Jesús y fue sanada. Tal vez la multitud acompañaba a Jesús en un ambiente festivo, esperando ver un milagro en la casa de Jairo. En este estado de emoción, un estado tanto alocado, se daban empujones e incluso apretaban a Jesús desconsideradamente. Por el contrario, la mujer enferma buscaba cómo aproximarse a Jesús con un propósito completamente diferente a todos los que estaban en ese momento. Ella era movida
por su profunda sensación de necesidad y con un corazón lleno de fe y esperanza en Jesús. ¿Qué contraste, hermanos? Pero esto mismo ocurre constantemente en la iglesia hoy en el presente. Muchos acuden a escuchar acerca de Él, pero muy pocos son los que se acercan a Él con una fe personalmente que les pueda salvar. Ahora, observe la actitud de los discípulos de Jesús. Jesús hizo la pregunta: ¿quién me ha tocado? Y la respuesta: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Esto pone en evidencia no solo la falta de entendimiento de los discípulos, sino que también revela cierta ausencia de respeto y sensibilidad hacia Jesús. Si el maestro se detuvo para hacer aquella observación, a ellos les tocaba preguntarse la razón por lo que lo hacía y no criticarle de esta forma un tanto cruda. Que contestaron a esa pregunta, ellos también necesitaban aprender algo muy, muy importante. Los discípulos no entendían el desgaste de Jesús por todas esas sanidades. Probablemente se habían acostumbrado a ver el fluir del poder de Jesús sin ningún tipo de limitación y pensaron que era algo natural en Él, pero el Señor tenía que enseñarles que había un costo que era alto. Entienda esto, hermano. Humanamente hablando, podemos decir claramente que cuando el Señor Jesucristo creó este inmenso universo, no sufrió ningún tipo de desgaste. Pero observe, pero una cosa totalmente diferente era tratar con el pecado del hombre. En algún sentido es importante explicar y cuantificar la salvación del hombre. Recordemos que la misma ley de Dios decía que Jesús se había quedado religiosamente impuro cuando la mujer con flujo de sangre le tocó. Levíticos 15, 25 al 27. Y todo esto, como explica el apóstol Pablo, con la finalidad de llevar nuestra maldición para que nosotros pudiéramos ser salvos. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Deuteronomios 21, del 22 al 23. Vemos entonces que los discípulos estaban tan cerca del Señor, ignoraban lo que estaba pasando. Por eso el Señor se detuvo para enseñarles un principio fundamental que nosotros debemos aprender también. Nunca podremos hacer algo digno para el Señor, a menos que pongamos en ello algo de nosotros, de nuestra propia vida. El rey David lo expresó magníficamente cuando dijo: no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten. Segunda de Samuel 24, del 23 al 24. Volvamos a la mujer. La mujer, temiendo y temblando, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. El Señor Jesús cumplía con todo el programa que su padre le había encomendado. Y aunque una niña moribunda esperaba el toque de su mano, debía detenerse para atender a esta mujer y sacar del incidente todo el perfume de su fe de esta mujer. Para ello, era necesario que la mujer no quedara en el anonimato, sino que confesara lo que había pasado. Fue entonces cuando Jesús le preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Por supuesto, el Señor Jesús sabía quién era la persona que había sido sanada, pero era necesario que la mujer se identificara y diera testimonio público de la obra que Dios había hecho en su vida. Esto era necesario por varias razones. 1. Confirmaba el principio que el apóstol Pablo expresó, porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. 2.
Permitía a Cristo llegar a tener una relación personal con la mujer, pero eso después de la sanidad buscó el diálogo personal con la mujer. ¿Usted ha tenido ese diálogo con mi amado? 3. Además, tan precioso ejemplo de fe no debía quedar oculto a los ojos de la multitud de curiosos, que debían aprender que solo por la fe es posible obtener los beneficios de Cristo. En un principio, la mujer intentó esconderse y probablemente para no tener que ruborizarse con tanto públicamente en la naturaleza de su enfermedad y la manera en que había recibido su sanidad. Pero como cristianos debemos recordar que nunca hemos de avergonzarnos de confesar ante los hombres lo que Cristo ha hecho por nosotros. De hecho, debemos esforzarnos en buscar la oportunidad para hacerlo en todo momento. ¿Usted lo ha hecho? Finalmente, la fe de la mujer le hizo vencer a todos los obstáculos e hizo una conmovedora confesión donde de manera maravillosa se combinaba la humildad y franqueza en cuanto a su necesidad y la debida gratitud y adoración en vista de su curación. Tal vez ella esperaba alguna reprensión de parte de nuestro Señor por haberle tocado, estando inmunda ceremonialmente, pero lejos de eso, el Señor le animó y confirmó su sanidad con unas cariñosas palabras. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. Gloria a Dios. Ese es el Dios misericordioso. Ese es el Dios de amor que tenemos en estos tiempos. Finalmente podemos imaginar el alivio de la mujer después de haber confesado a Cristo públicamente. Y a partir de ese momento la mujer volvió a formar parte de la vida social y religiosa de su pueblo, el pueblo judío. Pero mientras la mujer se sentía profundamente aliviada de su sanidad, no podemos olvidarnos lo de Jairo. Jairo seguía al lado del Señor Jesús, impaciente, consumiéndose en su angustia, preguntándose una y otra vez por qué el Señor se demoraba tanto con aquella mujer mientras su hija agonizaba. ¿Usted se ha sentido así? Muchas veces llegamos a sentir lo mismo, viendo cómo Dios soluciona los problemas de otros, mientras que nosotros nos consumimos en la impaciencia esperando que obre también en nuestra situación. Es entonces cuando debemos recordar que el Señor tiene propósitos diferentes en cada uno de nosotros. En ese momento, cuando llegó la trágica noticia desde la casa de Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Marcos 5:35 nos refiere esa parte. No es difícil imaginar el estado de ánimo de Jairo. La muerte siempre es dolorosa. Pero si se trata de un niño pequeño y es nuestro hijo, entonces se convierte en una experiencia desgarradora. Ante una situación así, parece que ya no queda lugar para la esperanza. Como muchos dicen, todo tiene solución menos la muerte. De hecho, esta fue la actitud de los que le dieron la noticia a Jairo. ¿Para qué molestas más al maestro? Ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que se pueda hacer. Pero en ese mismo instante el Señor intervino. No temas, cree solamente. Si alguien podía transmitir algún tipo de esperanza en una situación así, ese solo podía ser Cristo. Cuando todos los recursos humanos fallan, solo quedan los divinos. Ya les comenté al principio que el propósito de Cristo era elevar la fe de Jairo a nuevos horizontes. Quería que llegara a entender que Él no solo tenía poder para sanar enfermos, sino también para resucitar muertos. Por eso tendría que vencer nuevos obstáculos, Jairo.
Debía creer que Jesús podía hacer lo que todos los demás hombres consideran que es imposible: resucitar un muerto. Tenía que creer que con Cristo la muerte no es el fin de todas las esperanzas humanas. Y más tarde, cuando llegaron a la casa, tendría que soportar también las burlas de la gente que se rieron de nuestro Señor cuando dijo que la niña no estaba muerta, sino que dormía. Entiende esta parte que le voy a decir. No permitió que le siguiera nadie. Cuando llegaron a la casa de Jairo, Cristo echó a todos fuera, quedando solamente con los padres de la niña y de 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. ¿Por qué no permitió que otros entraran? ¿Por qué después de resucitar a la niña mandó a los padres que no dijeran a nadie nada? Porque al escoger a estos 3 discípulos, tal vez se debió al hecho de que este era el número de testigos que exigía la ley para dar un testimonio que fuera válido. Deuteronomios 17:6 nos lo dice. Aunque curiosamente, este grupo de 3 discípulos fue el mismo grupo con el que el Señor se apartó también en el monte de la transfiguración y más tarde en el huerto en Getsemaní. Estos 3 apóstoles formaron un grupo muy íntimo con el Señor y los estaba formando por tareas especiales. Y en cuanto a la insistencia del Señor por mantener sus milagros en secreto, es que Él no quería encender el fervor popular hasta el punto de que las multitudes lo tomaron para dirigir un levantamiento contra los romanos. En el comportamiento de nuestro amado Jesús, nunca encontramos la actitud de algunos hacedores de milagros como en estos tiempos hoy lo hacen, que se ufanan de lo que hacen y buscan toda la publicidad posible para sí mismos. Y el Señor tampoco se prestaba para satisfacer la curiosidad de la gente que solo andaba en busca de lo espectacular, como hoy en estos tiempos en muchas iglesias hacen acciones de espectáculo, de circo. Talita Cumi. Otro detalle es la forma en que Jesús resucitó a la niña. Él le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Marcos fue el intérprete del apóstol Pedro, uno de los 3 discípulos que acompañaron a Jesús en esa ocasión, o sea, Pedro. En su memoria, Pedro, él siguió escuchando aquel Talita Cumi toda su vida. El amor, la dulzura, el cariño con que Jesús dijo aquellas palabras no llegaron jamás a borrarse de la mente de Pedro. Así que cuando él contara su historia, Marcos seguía pronunciando esas mismas palabras. Ya las 2 cartas de Pedro. Oremos, hermanos. Amoroso Padre Celestial, por tu gracia nos diste a tu Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Obediente Él llevó nuestros pecados a la cruz, donde soportó un juicio indecible por nosotros, Jesús, según tu perfecta voluntad. Y ahora, a tu vez, a través de tu precioso Espíritu, invitas de todo corazón a todos los hambrientos, a todos los sedientos, a venir arrepentidos, pero con valentía a participar gratuitamente del pan del cielo y del agua de vida, sin dinero y sin precio. Cuando meditamos cuidadosamente en estas verdades, me asombra que quieres salvar a unos pecadores rebeldes. Te pido que recibas nuestra adoración, que sueltes nuestras lenguas, santifica nuestros labios y ensancha nuestros corazones. Todo esto te lo pido en el precioso nombre que es por sobre todo el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los bendiga, hermanos.